Saludos estudiantes, reciban un gran abrazo en la distancia. Qué placer para mí llegar hasta sus hogares a través de este medio para llevarles el pan de la enseñanza. Bienvenidos y bienvenidas a su clase de matemáticas. Soy tu profesor Alexander García. Este es el espacio donde las matemáticas toman sentido. El día de hoy aprenderemos acerca de los polígonos. Aprenderemos mucho más sobre el menor de los polígonos que existe, pero uno de los más usados en la vida cotidiana, especialmente en el sector de la construcción. Hablamos del triángulo. Hoy conoceremos sus clasificaciones y propiedades. Luego veremos cómo calcular el área y el perímetro de algunas de las figuras geométricas que hemos visto hasta el momento, incluyendo el triángulo. Ten a tu mano tu cuaderno de apuntes y demás útiles, que vamos a empezar. Bienvenidos al cuarto grado de secundaria del año 2020-2021. Siguiendo con el tema de las figuras geométricas planas que vimos la semana pasada, es preciso hablar más detalladamente acerca de los triángulos. ¿Recuerdan qué es un triángulo? Un triángulo es un polígono, o sea, una figura geométrica plana formada por tres lados. A su vez, estos tres lados forman tres ángulos entre sí. Veamos el siguiente ejemplo a la pizarra. Acá en nuestra pizarra tenemos el polígono de tres lados que se conoce como triángulo. Este triángulo lo llamaremos el triángulo ABC por el nombre que reciben sus vértices. Sus vértices son A mayúscula, B mayúscula y C mayúscula. Los vértices son los puntos donde se unen o donde coinciden cada uno de los lados del triángulo. Por tanto, llamamos a este triángulo ABC por el nombre que reciben sus vértices. AB, BC y AC son los segmentos que conforman los lados del triángulo. ¿Por qué se llaman AB, BC y AC? Porque toman el nombre de sus extremos, que en este caso son los vértices del triángulo. Por ejemplo, el vértice A con el vértice B forma el segmento AB. El vértice B con el vértice C forma el segmento BC. Y así también el vértice A con el vértice C forma el segmento AC, para considerarse cada uno de ellos como lados. Estos lados, a su vez, habíamos dicho anteriormente, forman ángulos. Ángulos es el espacio comprendido entre un lado y otro. Ahora bien, hablando de ángulos, ahí donde estás sentado en tu casa, mira a tu alrededor. Sí, mira a tu alrededor. Estás rodeado de ángulos por doquier. Donde se une una pared con otra, la unión de las paredes con el techo, eso forman ángulos. Si tu techo es de zinc o alguno que hayas visto, notarás que la forma en la que están instaladas las hojas es la forma ideal para que al llover el agua no se quede aposada. Hay techos de zinc que están construidos a dos aguas o a un agua, según sea el diseño. Esa inclinación forma un ángulo en los dos puntos donde se apoya el techo, en la pared y en el caballete si es a dos aguas, o en dos paredes si es a una agua. También puedes ver ángulos en la esquina de tu televisor o en la esquina de tu radio. Aquí en el salón de clases, las esquinas de la pizarra, el piso con la pared, y si seguimos, duraríamos horas identificando ángulos a nuestro alrededor. Para que conozcas un poco más sobre los ángulos, veamos la siguiente cápsula. La figura que vemos a continuación es un ángulo, donde los rayos o semirrectas BA y BC se le llaman lados del ángulo, y el punto B es el origen común, desde donde inician las semirrectas mencionadas. A este punto se le conoce como vértice del ángulo. El espacio comprendido entre las semirrectas es lo que se conoce como ángulo. Para que comprendas mejor, sé que en algún momento has hecho la señal con tus dedos que significa amor y paz. Si no es así, te invito a que la hagas. Observa detenidamente. ¿Te das cuenta? Eso que tienes allí es un ángulo donde tus dedos son las semirrectas que acabamos de mencionar
y el punto donde se unen en la palma sería el vértice del ángulo. El espacio entre tus dedos en esa posición sería lo que se conoce como ángulo. ¿Y cuando corres o caminas, has pensado en ello? Cuando caminamos, creamos un ángulo entre las piernas, donde los pies son las semirrectas y donde se unen tus pies con la cadera es el vértice. El espacio que se crea entre los pies al caminar sería el ángulo. Sin esos ángulos que se forman entre las piernas, sería imposible caminar. Y presta atención a esta. Sucede más en los varones. Siempre estamos compitiendo sobre quién está más fuerte. Y al enseñar los molleros, como dicen coloquialmente a los músculos, al subir el brazo y hacer fuerza, el bíceps sube y empezamos a lucirnos. Tengo para decirte que ahí también formas un ángulo. Tu brazo y antebrazo son las semirrectas y tu codo sería el vértice donde se unen las semirrectas. Los ángulos pueden ser medidos con un transportador. La siguiente figura muestra un transportador. Te explico. Cuando compras un juego de reglas, normalmente incluyen un transportador. Es aquel instrumento que tiene forma de medio círculo. Está dividido desde 0 hasta 180 grados. Para medir un ángulo con el transportador, procedemos a hacer coincidir el borde recto con uno de los lados del ángulo, de modo que coincidan el vértice del ángulo con la señal marcada en el centro del borde del transportador. Entonces, podremos ver cuánto mide el ángulo de acuerdo con el número en el transportador por donde pasa el otro lado del ángulo. El triángulo es una de las figuras geométricas que utilizó el hombre desde la antigüedad en sus trazados, en los cálculos de las distancias inaccesibles de la astronomía, alturas de pirámides, también en los diseños de sus construcciones y de sus decoraciones. Hoy día el uso de esta figura se mantiene y se ha incrementado. Los triángulos se clasifican de dos formas. Número 1, de acuerdo con sus ángulos y número 2, de acuerdo con la medida de sus lados. De acuerdo con sus ángulos. Si tiene sus tres ángulos agudos, es un triángulo acutángulo. Recuerda que los ángulos agudos miden más de 0 y menos de 90 grados. Si tiene un ángulo recto, es un triángulo rectángulo. Recuerda que un ángulo recto mide 90 grados. Si tiene un ángulo obtuso, es un triángulo obtusángulo. Recuerda que un ángulo obtuso mide más de 90 grados y menos de 180 grados. ¿Ves qué fácil es diferenciar estos tres tipos de triángulos? Veamos ahora cómo se clasifican según el tamaño de sus lados. De acuerdo con las medidas de sus lados, tenemos el triángulo equilátero, que es aquel que tiene sus tres lados de la misma medida. Tenemos también el triángulo isósceles, es aquel que tiene dos de sus lados de la misma medida. Triángulo escaleno, es aquel que tiene todos sus lados desiguales, es decir, que cada uno tiene una medida diferente. ¿Pudiste notar la diferencia entre el triángulo equilátero, el isósceles y el escaleno? Si no es así, repasémoslo una vez más en la pizarra. Acá tenemos un triángulo equilátero, un isósceles y un escaleno. Hemos nombrado cada uno de sus lados con las letras A, B y C minúscula. En nuestro primer caso tenemos un triángulo equilátero, por tanto, el lado A es igual al lado B y el cual es igual al lado C. Siguiendo tenemos un triángulo isósceles, en el cual su definición dice que dos de sus lados son iguales. Tenemos entonces que el lado A es igual al lado B, pero diferente al lado C. Una nota importante, el triángulo equilátero también es un triángulo isósceles, puesto que tiene dos de sus lados iguales. Por último tenemos el triángulo escaleno, que es aquel que tiene todos sus lados de una medida distinta. Por ejemplo, el lado A es diferente al lado B y este es diferente al lado C. ¿Vieron qué fácil, qué sencillo es identificar cada uno de los triángulos de acuerdo con la medida de sus lados? Ahora comencemos y aprendamos acerca de los puntos y rectas notables en un triángulo. Puntos notables de un triángulo.
como el triángulo tiene 3 lados y 3 ángulos, debe tener 3 alturas, 3 medianas, 3 bisectrices y 3 mediatrices. Los puntos notables de los triángulos resultan de la intersección o unión de sus 3 líneas. Así podemos señalar 4 puntos notables en un triángulo. Estos son: ortocentro, es el punto donde se unen las 3 alturas del triángulo. Baricentro, es el punto donde se unen las 3 medianas del triángulo. Incentro, es el punto donde se unen las 3 bisectrices del triángulo. Circuncentro, es el punto donde se unen las 3 mediatrices del triángulo. En ocasiones puede estar dentro o fuera del triángulo. Existe un teorema conocido como el teorema fundamental de los triángulos, que dice que en todo triángulo la suma de sus 3 ángulos internos es igual a 180. Vamos a la pizarra para que veamos cómo aplicar este teorema en un ejercicio que tiene que ver con triángulos. Tenemos acá el triángulo ABC, donde nos dicen que el ángulo A es igual a 30 grados, el ángulo B igual a 80 grados y nos piden que determinemos el ángulo C. De acuerdo con el teorema, la suma del ángulo A más el ángulo B más el ángulo C es igual a 180 grados. Es tan sencillo como pensar: si me están dando 2 de los ángulos, 2 de las medidas de los ángulos, simplemente cuánto falta para llegar a 180, y ese será el valor del ángulo que ando buscando. Lo haríamos de la siguiente manera: si tengo el ángulo A, que es igual a 30 grados, vamos a sustituir, más el ángulo B, que es igual a 80 grados, más el ángulo C, que es el que desconozco, ese total, según el teorema, me dará 180 grados. Hay unas técnicas conocidas como técnicas de despeje que te recomiendo que busques e investigues, que es lo que vamos a aplicar aquí. Si tenemos que el ángulo C es el que ando buscando, todo lo que está alrededor del ángulo C pasará al otro lado del signo de igualdad con la operación opuesta. Es decir, tengo el 30 grados del ángulo A positivo más 80 grados del ángulo B positivo también. Despejo el ángulo C, que va a ser igual a 180 grados, que estuvo siempre del lado derecho del signo de igualdad. Entonces, el ángulo A 30 grados y el ángulo B 80 grados, que es positivo, pasarán del otro lado por las técnicas de despeje negativo. Entonces, sería menos 30 grados menos 80 grados. Resuelvo mi operación. El ángulo C va a ser igual a 180 grados. Como tenemos 2 cantidades negativas, según la regla de los signos, estas deben sumarse. Menos 30 menos 80. Eso me dará un total de menos 110 grados. Esto aplica porque imagina que debes 30 pesos a una persona y debes 80 pesos a otra persona. En total, ¿cuánto debes? Debes un total de 110. Por eso queda negativo, porque las 2 cantidades son negativas. Por último, ejecuto esa diferencia: 180 grados menos 110 grados, que da la suma del ángulo A y el ángulo B. Eso será igual a 70 grados. De esa manera, aplicando el teorema fundamental de los triángulos, podemos determinar un ángulo desconocido en cualquier triángulo. Interesante, ¿verdad? Ahora aprendamos cómo calcular el área y el perímetro de algunos de los polígonos que hemos trabajado. Pero antes, recordemos qué es el área y qué es el perímetro. El perímetro es la suma de los lados de una figura geométrica. Es su contorno, es decir, las líneas que rodean la figura. ¿Has escuchado en películas cuando la policía dice: tenemos el perímetro rodeado? Se refieren a todo alrededor del edificio en cuestión. En las figuras geométricas es lo mismo. El área. El área es la medida de la superficie de una figura, es decir, su región interior. En otras palabras, el área indica cuántos cuadrados de cierta medida caben dentro de la figura. Por esto, el área se expresa en unidades cuadradas.
Veamos un ejemplo en la pizarra. Tenemos una cancha de baloncesto profesional. Las canchas de baloncesto profesional tienen una longitud, el largo, igual a 28 metros y el ancho de esta cancha es igual a 15 metros. Tal vez te guste el baloncesto y has jugado en ello. ¿Cómo calculamos el perímetro de esta cancha de baloncesto? Esta cancha forma la figura de un rectángulo. Para calcular el perímetro en un rectángulo, simplemente sumamos lado más lado más lado, donde tenemos que el perímetro será igual a 28 metros más 15 metros más 28 metros más 15 metros. El perímetro de una cancha de baloncesto será igual a esta suma. Tenemos 28 más 15 más 28 más 15 metros. Eso da un total de 86 metros. Ya sabes, cuando el entrenador te mande a dar una vuelta a la cancha, estarás recorriendo una longitud de 86 metros. Inmediatamente calculemos el área de esta cancha de baloncesto. Para calcular el área de un rectángulo, que es la figura que forma la cancha, lo haremos con la siguiente fórmula. Área es igual a base por altura. La altura aquí la representamos con la letra H por su nombre en inglés, height. Porque si ponemos la letra A pudiese confundir con otras dimensiones, con otros cálculos que podemos hacer en otras fórmulas. Entonces, base por altura. En nuestra cancha, la base será igual al largo y la altura será igual al ancho de nuestra cancha, que será lo mismo. Área igual. La base tenemos 28 metros multiplicado por la altura, que son 15 metros. El área de una cancha de baloncesto profesional será igual a 28 metros por 15 metros de ancho. Eso es igual a 420 metros cuadrados. Siempre recuerda que la unidad de medida del área es en unidades cuadradas. Para decirlo como decíamos en la fórmula, esto equivale a que en esa cancha de baloncesto profesional caben 420 cuadrados de 1 metro cada uno. Es decir, si imagina una cerámica que tenga 1 metro de ancho y 1 metro de largo. Cabrían en nuestra cancha 420 cerámicas de estas. Vamos inmediatamente a la siguiente figura. Tal vez no te guste el baloncesto, pero te gusta el béisbol. De hecho, estamos en temporada de béisbol invernal en nuestro país. ¿Sabías a qué distancia están las bases una de la otra? Las bases en un estadio de béisbol están ubicadas a la misma distancia, a 90 pies. Si están a la misma distancia, entonces forman un cuadrado. Cuando el locutor dice, el bateador solo dio un rolling que no pasó del cuadro, es porque donde están ubicadas las bases, la figura geométrica es un cuadrado. Para calcular su perímetro, como tiene todos los lados iguales, el perímetro será igual a n multiplicado por L, donde n es el número de lados, que son 4, multiplicado por la longitud de uno de sus lados, que son 90 pies. En ese caso, tendremos un perímetro en un estadio de béisbol de 90 pies, multiplicado por 4, eso sería igual a 360 pies de perímetro. Para calcular el área de un cuadrado es muchísimo más sencillo que en un rectángulo, puesto que todos los lados son iguales. Basta con usar la expresión igual a área igual a lado elevado al cuadrado. Uno de sus lados mide 90 pies. Si lo elevamos al cuadrado, entonces tendremos área igual a 90 pies elevado al cuadrado. Eso nos da un total de 8.100 pies cuadrados.
De inmediato veamos un rectángulo. Para calcular el perímetro de este rectángulo tengo las 3 medidas de sus lados. Eso equivale a sumarlas. El perímetro será igual 3 centímetros más 2 centímetros del segundo lado más 3.5 centímetros del último lado, lo que me da un total de 8.5 centímetros. El área de un triángulo es igual a base por altura dividido entre 2. Tenemos entonces, sustituimos área de un triángulo, la base 3 centímetros multiplicado por la altura 2 centímetros, el resultado dividido entre 2. Eso será igual 3 por 2, 6 centímetros cuadrados, dividido entre 2. El área de mi triángulo será igual a 3 centímetros cuadrados. Muy sencillo y muy fácil de aplicar en la vida cotidiana. ¿Verdad que ha sido interesante la clase de hoy? Con lo que aprendimos hoy ya tienes los conocimientos suficientes para poder distinguir entre los diferentes tipos de polígonos, dentro de los cuales están los triángulos y sus diferentes clasificaciones. Será hasta una próxima clase. Soy tu profesor Alexander García. Esto fue Matemática para cuarto de secundaria. Nos vemos en la próxima. Cuarto grado de secundaria del año 2020-2021.